Fools y todos los que en un poquito de tiempo después, 2, 3, 4 años, harían películas estupendas y formarían parte de uno de los movimientos más grandes del cine, junto con el expresionismo o el neorrealismo italiano, que fue la Nouvelle Vague, descubrieron que estaban ante un hombre de un talento excepcional y con una obra que ellos veían una y otra vez y nunca veían la manera de terminar, de encontrar los hallazgos de todo tipo que tenía Max Ophüls, pero que lamentablemente el público de entonces no estaba preparado. Uno, como diría Juan Cobos, porque Martín Carol, la actriz protagonista, esperaban que iban a verla en otro tipo de papeles, que se mostrase. Ya saben ustedes que decían que tenía el pecho más bonito que había tenido nunca el cine francés, por lo menos hasta que salió Brigitte Bardot. Pero evidentemente había algunas películas que ella filmaba con su marido, Christian Jacques, donde ella miraba a cámara, es muy famosa una película, y se iba desnudando poco a poco, y al final, cuando estaba completamente desnuda, sonreía con una enorme complicidad a la cámara. Bueno, pues esa Martín Carol aquí no hace exactamente ese personaje, y si os habéis dado cuenta, son muchos los planos que está de escorzo y de espaldas, quizá porque no era el tipo exacto que necesitaba Max Ophüls para esa película, ¿no? Yo creo que era limitada, es decir, que hay un momento, hay una comparación muy bonita que hacer cuando ella es adolescente y sube al barco. Ahí la ponen unas trenzas y la maquillan y la preparan un poco como a Joan Fontaine en La carta de una desconocida, cuando está también de adolescente. Para 2, 3 o 4 personas. Que es difícil, ¿eh? Porque entonces ya tenía 33 años. Pero mi prima no está Martín Carol. Es decir, muy difícil, porque eso está muy difícil, queda muy raro. Las trenzas. No da mucho la adolescente, no da es el mucho. problema que encuentra un director que tiene de pronto que hacer una vuelta al pasado. Y lo que es interesante comentar muy brevemente ahora es que esta película, si no fuese por la personalidad extraordinaria del creador, pero hubiese pertenecido al llamado cinema de calidad que atacaban toda la gente, los escritores que luego formaban parte de la Nouvelle Vague. Lo que pasa es que tiene profesionales extraordinarios, pues la película además tuvo que ser carísima, porque tiene a Christian Matras como operador, que había hecho La Gran Ilusión, que además la llevó él en Madame D, en la Ronda también, y luego tiene a Georges Auric, que era un músico que pasa por ser el mejor músico de cine posiblemente que haya tenido Europa, y que formaba parte del grupo ese famoso de los 6 de París, en el que estaba Honegger y estaba Milhaud, que acabó su vida además como director de la Ópera de París, y que colaboró con John Huston en Moulin Rouge, colaboró con todo, con Vacaciones en Roma, con William Wilde. Es decir, tenía una personalidad en los colaboradores íntimos extraordinaria. Sí, pero yo creo que cualquier plano, desde que empieza la película, tú te das cuenta que esto no es de Jean-Paul Lechanois o de André Cariat inmediatamente. Ni de Christian Jacques. Ni de Christian Jacques, no, porque esto ya empieza con un punto de vista distinto y con una película que ya nada más que cuando arranca y baja la cámara, ves a este hombre. Que una vez que la película está vista, conviene un poco insistir en algo que decíamos al principio, que siendo una película experimental, sin embargo, en ningún momento deja de ser una película narrativamente clara, porque lo que no cabe duda es que el espectador no se pierde nunca, sabe perfectamente cuando volvemos al pasado, cuando estamos en el presente, y que efectivamente la utilización del circo, aparte de que yo creo que había una cierta debilidad en muchos autores de la época de utilizar el circo como un elemento del arte popular, son muchos los cineastas que han sentido verdadera devoción por el circo. Él lo utiliza mucho en las vueltas al presente con Peter Ustinov, como tú decías antes, para utilizar ese cierto distanciamiento brechtiano, porque él aquí le interesaba más la frialdad del relato que la llegada a captar verdaderas emociones. Él es en esta película más partidario de la emoción estética que la emoción más o menos de los personajes. Y me divierte mucho la actualidad absoluta y rabiosa de la película, en el sentido que antes hemos apuntado un poco, de utilizar a un personaje popular, pero no por su trabajo, sino solo por su vida íntima, porque es un dato que se está constantemente repitiendo en la película, que esta señora ni baila, ni canta, ni nada, que lo único que le interesa al público son los escándalos íntimos de su vida amorosa.
Eso está ahora en una actualidad absoluta. Peter Ustinov el escándalo dice, es oro, dice. Claro. Y en Estados Unidos... Y dice, a mí tu talento no me interesa, me interesa tu energía, que es algo que está ocurriendo ahora. ¿Qué es lo que importa de un personaje la frase que dice público? Ustinov es estupenda, que lo que interesa es un elefante tocando el piano. Claro, y nada Pero más. no porque sepa tocarlo bien, sino porque es un monstruo. Y luego la claridad, ¿no?, que tú apuntabas, por ejemplo, en el texto, en los diálogos, es diáfana. Es tremenda, ¿no? Cómo se refieren a algo tan complicado como es el amor o que una relación se está desgastando en poquísimas palabras. Dice, tú a veces me preguntas, ¿me amas? Y yo te contesto, ¿y tú? Que no es una contestación, que no es una respuesta. Y ahí queda ya dicho todo, ¿no? Lo que está ocurriendo como con... dice Antonio, pero no tiene con ninguna todo esto. simpatía por Lola Montes. Él, No. ninguna. Él, y en cuanto a lo del amor, la única persona que ama realmente en esta historia es la mujer del cochero. Y además sí, lo explica maravillosamente él. Hay un maravillosamente. No, el Hay un personaje de contrapunto Lola Montes buenísimo. es un personaje absolutamente que se pone como en una barraca de feria para utilizar todas sus miserias humanas y convertirlas en un espectáculo degradante, para que la gente se ría de ella. ¿Cómo es el final? El plano Exacto. final es asombroso. El plano final, que eso es muy famoso porque todo ese traveling retro para atrás desde la gente y las van Es que además es tocando. curioso porque hay una las van posibilidad de un tocando. final trágico, que es cuando ya se tira desde arriba, que está recreado con un enorme suspense. ¿Qué va a pasar? Cuando se tira, cabían dos posibilidades, que se matara o lo que ocurre, que es mucho más trágico. Es mucho más trágico, Más porque es dramático. tremendo, ¿no? Es mucho más trágico. Ese es plano peor lo último que ocurre que se mate. de la Si gente se mate es un final glorioso, en cierto modo. En cambio, convertido en una jaula. en una Eso jaula. realmente es un atrevimiento en aquel momento. Una fiera. Un personaje, meterlo en una jaula y que la gente pague $1 por tocarle la mano. No hay más miserable que esa utilización del ser humano, pero un ser humano que no ha hecho nada en su vida, más que andar con unos y con otros y acostarse con el Luis de Baviera, con Franz Liszt, con el teniente, e incluso las historias de amor. Es muy curioso cómo están contadas las tres fundamentales. Bueno, si quitamos la de Oscar Werner, la del estudiante, que esa es muy importante en mi opinión, como la de Franz Liszt empieza justo cuando está terminándose. La de Franz Liszt es solamente el final. Es el desgaste del romance. La del teniente empieza desde el principio. Estamos viendo todo el proceso de cómo esta mujer va ligando o va metiéndose con el teniente. Y ya la de Luis de Baviera es la que está más elaborada, pero con una singularidad, a base de momentos puramente banales. Y de humor. Sí. Toda la historia de Luis de Baviera Y luego solo son momentos triviales. hay una historia trágica que es su relación, el matrimonio que tiene, porque ella no siempre es una mujer fatal, aparte de que es una mujer utilizada por los hombres y por su propia ambición, pero es fatal, ¿no?, con el compositor, con el rey, pero sin embargo su matrimonio, hay un momento melodramático terrible, que ella quiere escapar, el otro llega borracho, con el teniente, exactamente. Esa parte, eso además le dejó fuera de esta película tan cortada que le falta como más de media hora, seguramente, una media hora más o menos lo que hemos visto nosotros, y le faltaba mucho más lo que quitaron en París. Hay una secuencia que no rodó y que está publicada, en la cual es el viaje que ella hace después de abandonar al teniente. Es decir, llega a la estación y pregunta que quiere irse como sea. Entonces no tiene dinero, no tiene nada. La hacen subir al tren porque es muy hermosa. Y primero empieza en cuarta clase, yo no sabía que había cuarta clase en Inglaterra en ese momento, vamos, en Escocia, porque ella quiere llegar a Londres y Londres saltar a París. Y luego la van pasando, y al final, la secuencia que se publicó acaba en el vagón de lujo de un hombre mayor riquísimo, que la coge, no se preocupe de nada y tal, la trata con mucho cariño, haciendo un guiño al revisor. Es decir, que ha habido ahí un momento en que ya ha empezado a pasar de mujer de un teniente, de una muchacha, a darse cuenta que los hombres, como luego se dice en la película, la podrían haber mantenido toda la vida. No, en eso hay muchas alegorías. Por ejemplo, al final en el circo, cuando la van subiendo entre unos y otros hasta lo más alto del circo para luego tirarse, no deja de ser una alegoría de su propia vida, cómo entre unos y otros la van elevando a lo más alto para luego caer precipitadamente. Realmente la dejan caer, está bien explicado, la dejan caer en un circo americano. Ella mientras el tipo está en Europa, ha trabajado en Madrid, en Varsovia, en el Tivoli de tal, de la Costa Azul, hasta en Baviera, en el Teatro de la Ópera, o sea,
pero es en América donde la colocan en la situación más humillante, que es lo que decir de que hay unos señores ahí con un sombrero tejano, con todo metido. ¿Cómo Buffalo Bill? Si todo hace lo mismo. Buffalo Bill estuvo en los circos. Corresponde a una Y más cosa personas. que decía muy bien al final, por eso creo que ahí hay un toque brechtiano muy importante, que él decía, el público se ha ido degradando y actualmente más que público son simplemente consumidores. Eso lo reflejaba él al final, unas reflexiones bastante Ten en cuenta que el público